Muy bien, momento de hacer el debate político, lo que va a ser uno de los debates políticos del día de la fecha, por supuesto. Prepárense porque la semana que viene, recuerden que el día viernes 26 de octubre es el ruidazo, ¿en contra de qué? De los tarifazos, de todo lo que la gente realmente la tiene ya un poco cansada, las tarifas que llegan, la gente que no le alcanza la plata. El Día de la Madre, flaco, pocos regalos se vieron por allí y para ello lo tenemos aquí a, ¿cómo le va? Victoria Tolosa Paz, gracias por venir. Juan Carlos Junio, para variar, acá otra vez conmigo. ¿Cómo estamos, Robertito? Pensé, Junio, que iba a zafar de vos, pero no. Y a Jonás Torrico, gracias por estar aquí. Encantado. Bueno, vino aquí hace unos instantes de multisectorial Daniel Arias. Comentó y comenzó ya lo que es la cuenta regresiva para lo que va a ser el ruidazo el día viernes que viene, el 26 de octubre. La gente está cansada, ya no aguanta más, ¿no? La verdad que es un Día de la Madre. Primero saludar a todas las madres que nos están mirando, Robertito, porque fue un Día de la Madre bastante complejo y entendemos que también golpeó fuertemente al sector del comercio que esperaba esta fecha con mucha 13,4% menos se vendió. Impresionante. Cayeron las ventas, perdón. Hoy, según la CAME nos contaban, 13,4%, que es un número altísimo. Es altísimo y quizás es la venta más esperada del mes de octubre de todo el sector del comercio, que estaba muy esperanzado en que aunque sea Día de la Madre, pudiese retomar algo de la que viene perdiendo, ¿no? El pequeño comercio de cada una de las localidades está siendo atacado muy fuertemente, por lo que explicaba recién, Robertito, que tiene que ver finalmente con el impuestazo al tarifazo, esta estafa enorme que recae en todos, en aquellos que tienen que destinar más plata para pagar las facturas y que obviamente la destinan, por supuesto, en menor proporción a comprar algo, incluso a comprarle algo de mayor cuantía en el Día de la Madre, un día tan esperado, ¿no? Así que realmente el 26 supongo que el ruidazo se va a hacer efectivo en toda la Argentina porque es un tema que sigue preocupando y mucho. Según lo que se supo, en lo único que se gastó fue en una salida a comer afuera. Flores. Flores, yo te iba a decir flores, yo creo que es algo más o menos económico, por decir nomás. Ahí recién contaba Abigail que le cobraron 150 pesos o 180 pesos, 7 fresias nomás, imagínense, con mucho suyo y demás. Juan Carlos. Bueno, efectivamente la recesión es un hecho incontrastable y es la apuesta central del gobierno para supuestamente bajar la inflación. La verdad que digo supuestamente porque tengo mis grandes dudas si no es una actitud deliberada el crecimiento de la inflación y el crecimiento de la devaluación. Porque por esa vía, en definitiva, si uno se mueve por aquello del árbol se conoce por sus frutos, la inflación a partir de la devaluación ha hecho que los salarios, tanto los estatales como los privados, tengan una caída abrupta, que son la gran mayoría de la sociedad. Hoy se publicó que los jubilados han tenido una pérdida punta a punta en el año de 21%, otros hablan del 16%, en cualquier caso es un porcentaje enorme. Por lo tanto, lo que vos señalás del comercio minorista, se dieron a conocer los indicadores del crecimiento de los precios mayoristas, que se antepone a lo que luego va a venir por los minoristas, y da el 74%. La inflación acumulada... Este es el gráfico, terrorífico. Y al mes de, en octubre, finalizando el mes de octubre, 32,4% de inflación. Ya dan el 47-48% anual los voceros de la prensa concentrada relacionada con el gobierno. Por eso insisto en el tema salarial y en el tema de los jubilados, porque son la gran mayoría de la sociedad que está perdiendo notablemente. Y como siempre, la verdad que la riqueza que pierden unos no desaparece, sino que pasa a otros, se transfiere. 12.500.000 pobres, ¿no? Sí. Los pobres de la era Macri, según lo que tenemos allí en el gráfico. ¿Jonás? Sí. Bueno, claramente lo que estamos viendo es consecuencia de decisiones que no se tomaron en su momento. Digamos, es sencillo en este momento pegarle al gobierno porque, bueno, claramente las medidas gradualistas no funcionaron. Nosotros desde Mejorar, que es un espacio liberal, la verdad que lo hemos en su momento anunciado y la verdad que creo que sería interesante para esta charla, para este debate, hablar de propuestas para este momento, digamos, ¿qué hacemos con esto? Porque creo que es la manera en la que podemos diferenciar posiciones. O sea, nosotros tenemos una visión de cómo esto tiene que resolverse, cómo tenemos que impulsar la economía y bueno, sería interesante hablar de propuestas. Bien, a ver, es una utopía quizás decir, creo que no, que ya estamos en temporada electoral, ¿no? Ya se están haciendo
lentamente o abruptamente, depende del lugar que se lo mire, las campañas. Pero todavía no existe o no ha salido el candidato opositor. Es lo que se pregunta, lo que se habla. Bueno, esta unión, bueno, frente a las cámaras de Massa y Scioli, allí en Tucumán, etcétera, etcétera, bueno, dio especulaciones también. Se habla de un Labaña callado, tranquilo, y por supuesto, bueno, que el candidato que cambiemos sería o el presidente Mauricio Macri o María Eugenia Vidal, Jonás. Sí, así es. ¿Así es? ¿Está el candidato de la oposición o no? ¿Existe? No, es lo que se está hablando. O sea, comparto lo que decís vos, es lo que se está hablando, de que, bueno, de que del oficialismo sería Mauricio o Macri, Mauricio o Vidal, y bueno, desde la oposición sucede eso, no hay luchas internas, no se logran, hay más personalismo que otra cosa, y bueno, creo que refleja un poco de, bueno, por qué llegamos a lo que llegamos. Hay una oposición que no aporta, que no construye, y bueno, lo estamos viendo día a día. Yo creo, Robertito, que venimos de justamente una semana donde las fuerzas de la oposición se vio reflejado el 17 de octubre, por empezar, en distintos actos, lo que hacías recién mención vos, que tiene que ver con el acto de Tucumán, pero luego en muchísimos actos más pequeños, en Corrientes, en Berisso tuvimos un acto muy importante en la región capital, y me parece que ese peronismo se empezó a poner de pie, y me parece que justamente vamos caminando hacia un gran frente que le ponga un límite electoralmente el año que viene, pero ya desde mucho antes... La gente quiere saber el nombre va propio a ser... de la persona que puede pero todavía, Robertito, falta más de un año, y yo creo que en el imaginario de la gente hay una figura en la centralidad, que es Cristina Fernández de Kirchner, y esto lo dicen todos los ciudadanos de la Argentina. Y luego, por supuesto, por fuera de Cristina Fernández de Kirchner empieza a haber distintas expresiones. Lo interesante es que esas expresiones y Cristina Fernández de Kirchner están pensando en cómo confluyen en un gran frente patriótico. Mira, ayer asistimos a una movilización en una gran misa frente a la Catedral de Luján, 800.000 personas, un frente sindical que estaba unido. Paz, y por el progreso. Paz, pan y trabajo. Tres consignas que son muy claras, pero que tienen que ver con que la Iglesia también se hace eco de esta terrible crisis económica y social que está golpeando a toda una cantidad de gente, que lo único que le pide a este gobierno es que vuelva a poner en el centro de la escena, Robertito, el trabajo. El trabajo. No hay Argentina posible si no hay trabajo. Y hemos perdido, desde que asumió Macri a la fecha, en materia industrial, 93.000 puestos de empleo. Ese obispo Radriciani ayer, frente a una multitud, dio en realidad una misa centrándose justamente en que los gobernantes tengan la suficiente sensibilidad social para poner nuevamente en agenda el tema del trabajo en la República Argentina. Yo comprendo tu inquietud, que, bueno, se defina el candidato o la candidata. Pero bueno, coincido, creo que... ¿Estás de acuerdo con que Cristina sea la figura de la oposición? Sí, estoy de acuerdo. ¿Estás de acuerdo? No soy el único. Joaquín Morales Solá. La verdad que bueno... Es un debate, así que pueden hablar. Sí, la verdad que precisamente... Hola, que Cristina, un minuto, le damos la bienvenida a Santiago Cafiero. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué dice? Acaba de llegar Santiago Cafiero, que se incluye aquí en el debate. La pregunta era justamente, ¿está visible la figura de la oposición? Hasta el momento se habla de la expresidenta Cristina Kirchner, hubo allí un paso de comedia, como hicieron algunos medios, entre Massa y Scioli, allí en Tucumán. Después, bueno, la reunión de Máximo Kirchner con los intendentes, y está hablando aquí Jonás de que sí es verdad o no. Sí, bueno, realmente, precisamente, que en esta situación, luego de todo lo que ha pasado con las causas que está teniendo, con los hechos que ya están comprobados, que está manejando Cristina, que actualmente sea una figura que pueda ser candidata, creo que habla, de que la oposición claramente, no es algo que aporte, que sume, y que realmente quiere un espacio mejor, porque la verdad que con Cristina, si en su momento lo que tenemos fueron mentiras, donde decíamos que teníamos una pobreza menor que Alemania, y claramente eso no fue así. Y la verdad que volvamos a eso no aporta nada. No quiero completar, porque solamente a tu pregunta. No dije que efectivamente coincido con que Cristina tiene la centralidad, no hay vuelta que dar de la oposición, pero además lo dice Joaquín Morales Solá, lo dice Pañi, lo dicen los de Wall Street, que están preocupados, ayer lo cita Bonelli, están preocupados, dicen tenemos miedo que Cristina vuelva, por lo tanto... Creo que es un hecho de la realidad incontrastable. Lo de fondo, de cualquier manera, quiero coincidir. Estamos en un proceso de construcción. La unidad
del campo popular siempre ha sido complejo y difícil, no es solamente un fenómeno de época. Y que haya distintos candidatos, nosotros estamos trabajando con Agustín Rossi, respetamos a todos los otros alternativas y nuestra apuesta es a que haya una coalición amplísima que nuclea a todos y que en un juego democrático se define quién será el candidato. Santiago, y después vamos con Victoria. Sí, gracias. Nosotros estamos trabajando también fuertemente para la unidad. Nosotros pensamos que no hay tanta distancia entre los dirigentes del campo nacional y popular, del peronismo. Creemos en ese sentido y trabajamos en ese sentido para armar un evento próximo, y pensamos que la semana que viene lo vamos a estar cerrando, donde vamos a poder debatir los economistas tanto desde el Frente Renovador, más vinculados al kirchnerismo, vinculados al peronismo, y ahí es donde uno ve que las distancias no son tan grandes. El diagnóstico es un diagnóstico que hasta ya el mismo gobierno, que trató de ocultarlo durante tiempo, ya no lo puede ocultar más. La recesión profunda, la pobreza que crece, todas las promesas de campaña incumplidas, digamos. Esta es la realidad a la que nos lleva el macrismo. Contra eso, creo que la oposición está trabajando inteligentemente, a lo que apunta naturalmente, bueno, es a generar una masa crítica profunda, y después habrá que ponerle los candidatos a eso, sí, pero me parece que nosotros estamos en otro debate. Por un lado la tenemos a Cristina, por otro lado lo tenemos al candidato que va a representar al justicialismo, ¿no? Porque hay que decirlo de esa forma. Pero, no se ve un candidato unificado todavía. No, yo pienso que eso, pienso que eso ya está. La movilización de Luján fue una movilización muy importante y muy trascendente. Todavía, y quizás porque los medios masivos de comunicación le dieron un tratamiento casi escrito y redactado desde la Casa Rosada, lamentablemente, pero la verdad que fue una movilización muy importante, una manifestación muy importante, y donde ya actores, no necesariamente kirchneristas, no necesariamente peronistas, empiezan a decir que existe en la Argentina persecución política, que existe en Argentina judicialización de la política, que existe en Argentina persecución de los opositores. Victoria. No, sí, coincido con lo que dice Santiago. Yo creo que lo más importante es lo que se empieza a percibir en la calle, que tiene que ver con que hay una enorme decepción, Robertito, una decepción enorme y muy grande, lamentablemente, porque este gobierno ha, como dicen algunos, chocado la calecita. En términos económicos, digo, no hay ninguna variable, no hay ningún indicador que haga que la gente hoy tenga la certeza de que con Macri, por este camino, por el mismo camino que sigue insistiendo, va a traer algún tipo de oportunidad para los 44 millones de argentinos. Todo lo contrario. Por eso yo creo que la gente no pide tanto que hablemos de candidaturas, sino creo que hay algo más simple para la oposición, que es, estamos todos nosotros acá construyendo ese gran frente, el frente sindical, el frente de los movimientos sociales, el frente de la dirigencia política, y enfrente lo que tenemos es el Fondo Monetario Internacional, que es hoy quien digita la política en la República Argentina. Con oficina del Banco Central, hay que decirlo encima también. Además con una oficina ya preparada para poder justamente ver qué herramientas van a llevar adelante. Pero hay una unidad que se empieza a manifestar y que tiene que ver justamente con esto, que tiene que ver con que la Argentina entera empieza a tener el claro horizonte de que hacia adelante con Macri es cruzar un desierto de Sahara sin agua y sin comida, y que le pide a la oposición que tenga por primera vez un gran frente, la construcción de algo bien amplio, que luego en todo caso determine con varios candidatos quién es la mejor expresión de ese frente. Pero la unidad de ese frente tiene justamente la unidad para ponerse del lado de enfrente del Fondo Monetario Internacional. Jonás. Bien, sí, yo la verdad que lo que escucho no son propuestas, solamente ideales y situaciones que suceden, pero... La pregunta es si el presidente escucha o tiene noción de lo que está pasando en las calles. Todas estas manifestaciones, lo de Luján, lo del ruidazo el viernes que viene, los tarifazos, realmente la clase media, que es la gran mayoría que lo votó al presidente Macri, dicho por la propia clase media, están bastante desconformes. No sé si eso llega a Cambiemos. Bueno, sí, claramente, hay una decepción por no haber cumplido los objetivos, y es más, desde nuestro espacio lo que hemos comentado es que precisamente Mauricio cuando se candidateó, cuando hizo su campaña, su postulado fueron 3, de los cuales 2 fueron liberales, de los cuales fueron, lo que nosotros en nuestro espacio defendemos. Uno que fue baja de inflación, otra que fue eliminación de impuestos, como por ejemplo impuestos a las ganancias. Y luego... Pero la tenemos impuestos a las ganancias todavía. Por eso mismo. La inflación sigue subiendo. Exactamente, Vamos a a eso vamos. a fin de año. Yo creo que
este es un momento para replantear lo que en ese momento se dijo y realmente cumplirlo, porque, digamos, para eso estamos. Nosotros ¿Y en un año lo podrán hacer? ¿Cómo? ¿En un año lo podrán hacer? ¿El año que queda? Y esperemos que si no sea, este año sea el próximo, que claramente haya una mejor propuesta, que sea una propuesta liberal, que entienda que, digamos, que no puede expoliarse tanto al sector privado con impuestos, que sea consciente que hay que respetar la propiedad privada. Están subiendo bienes personal, o sea, digo, yo entiendo, a ver, porque lo que decís vos lo están diciendo el mismo Macri, hacen esta cosa de hacen acompañamiento terapéutico y no se hacen cargo de que están gobernando. Vos recién decías, escucho propuestas. Ustedes tienen que dar las soluciones, ustedes los votaron para que den soluciones. Y ustedes no las dan. Hacen un acompañamiento terapéutico de una crisis que generaron. Entonces, esto es muy grave lo que está sucediendo. Les debería dar vergüenza. A mí lo personal, lo que en realidad me llama atención es que, digamos, desde el peronismo, desde el cristinismo, que fue lo que gobernó 12 años, y estamos tratando de salir de eso, se paren desde la del frente, diciendo que muchas de las acciones son las mismas. O sea, ustedes ¿cuáles son sus ideales? ¿Y entonces mayor Estado, mayor Estado, que mayores Macri no hizo nada. Nosotros nos paramos de la vereda de enfrente al macrismo porque somos opositores. ¿Qué pasó, A Macri. Junio, que de repente te saltó como algo? No, al contrario, es una polémica, como vos decís, porque es básico. Nosotros estamos en la vereda de enfrente, al macrismo, a cualquier variante liberal, como vos decís, que te presentás como mucho más ortodoxo que Macri y criticás a Macri por derecha, o sea, por una posición ultraliberal, de forma tal que es lógico que nosotros estemos en la vereda de enfrente. Yo lo que básicamente quiero reiterar, volviendo a Luján, porque 800.000 personas es un acontecimiento Vamos a estar aquí en instantes hablando sobre lo que pasó social y cultural notable, que en realidad es un rasgo de la política argentina, en este caso ¿Fuiste a la opositora. marcha vos ayer? Sí. ¿Qué viviste allí en el Y viví trayecto? al pueblo, viví ¿Qué escuchaba? ¿Qué dice la palpitante. gente? Sí. Y la gente está en una actitud crítica, por momentos desesperada, y se siente interpelada por la oposición y en este caso por la Iglesia, que la verdad debemos rescatar, que tiene una actitud sensible para lo que para ellos es la feligresía, que no es otra cosa que el pueblo argentino. Robertito, y es crítico del egoísmo de este gobierno. Fue emocionante, claro, una multitud. Emocionante ver ¿Fuiste también vos? a la gente trabajadora. Sí. Estuvimos Con Victoria, con Vicky. Marcharon. Estuvimos porque nos parecía que había que estar, que nos parecía que la política tenía que estar, tenía que acompañar. Pero más que nada estuvimos de observadores, te diría, porque el protagonista del día de ayer no fue Moyano. Fue la gente. No fueron los gremios, fue la gente trabajadora de Argentina, que eran los que llevaban y peregrinaban con la Virgen de Luján. Esa instancia fue muy fuerte, realmente, porque le estaban pidiendo, estaban con su fe, estaban pregonando paz, pan y trabajo. ¿Qué cosa más noble, digamos? Eso es lo Creo que que ahí había, en esa multitud, creo que había un entendimiento muy claro, que es que ya el pueblo sabe que su vida está atada a la política. Viste que, Robertito, constantemente hay una construcción desde el macrismo que esto es la casualidad, o esto, incluso puesto en palabras de la gobernadora, ella hace todo el tiempo un relato de que ella es igual que el pueblo y que hay que hacer un esfuerzo enorme y que es como la vida misma, dice ella, la política. Y la realidad es un poco lo que dice Santiago. Ayer ese pueblo entero entendió que su destino está atado a un dirigente político, a un presidente, a una gobernadora, que tengan que establecer herramientas políticas para garantizar el trabajo, el empleo y la dignidad de un pueblo entero. Y eso se manifestó ayer en la calle. Yo le quiero responder. Sí, perfecto. Le quiero responder a Cafiero para que conozca, digamos, Cafiero, un poco sí. Perdón, a Juan Carlos. Yo soy Junio. A Juan Carlos para que conozca son lo muy que significa. distintos, Sí, con así mucho es. gusto, con mucho gusto. El liberalismo Pero lo que significa es la libertad. La libertad en la búsqueda de progreso y en la búsqueda de felicidad. Cuando se aplica el liberalismo en un país, se generan los incentivos para que todas las personas generen emprendimientos, negocios, empresas. Esa situación lo que genera es producción de bienes y servicios. Cuando se puede satisfacer los bienes y servicios de la población, se genera riqueza. Para que eso suceda, lo que es muy importante es el respeto por la propiedad privada. Que acá en Argentina claramente uno no puede tener seguridad de qué va a pasar en la mañana con respecto a tu propiedad. En los países que se respeta la propiedad privada son los países que crecen, que
que crecen, que progresan y que son más, digamos, que son más productivos. Cuando se crean bienes y servicios de productividad, una correlación directa de eso es que aumenta la demanda de trabajo. Me tengo que ir con Carlos. Sí, yo creo que la propiedad privada principal que aquí hay es sacar la plata al exterior a las cuentas offshore. Eso este gobierno es experto en propiedad privada. Lo que quería decir sustancialmente es que lo de Luján, en mi opinión, forma parte de un rasgo de la oposición y del pueblo argentino. Hubo un 25 de mayo, hubo un 9 de julio con el pueblo en la calle, hubo un 8 de marzo, hubo un 24 de marzo, hubo un pañuelazo verde. Va a haber en los próximos días frente al Congreso una gran movilización. Sobre esa base del gran protagonismo popular, creo que tenemos una gran perspectiva. Vamos con Santiago, terminamos con vos, Victoria. Santiago. Entonces voy a ser muy breve. Las LELIC, este nuevo instrumento del liberalismo, que acá nos quieren hacer creer que son las soluciones, ya se vienen comiendo no solo la economía real, no solo el empleo, profundizan la recesión, sino que se vienen comiendo la esperanza del pueblo, porque las LELIC están consumiendo, actualmente no llevan un mes de aplicado, ya llevan consumidos 9.600 millones de pesos. 9.600 millones de pesos en intereses. En intereses. En intereses. Y ese es el costo que estamos pagando nosotros. Todavía a un mes de que esto se haya iniciado. Estas son las alarmas que hay que presentar por ahí. Cierra la dama, Victoria. Bueno, no, yo creo que fundamentalmente tiene que haber un fuerte llamado a la unidad. Estamos convencidos de que lo que decía Santiago, ¿no? Cuando este gobierno arrancó, rifó desde el día que asumió a la fecha con distintos nombres, ¿no? Levax, Letes, LELIC, botes, en definitiva, rifó pagando intereses y permitiendo la fuga de esos intereses 25.000 millones de dólares. La mitad prácticamente de las reservas que supo tener la Argentina se fugaron y creo que eso es muy claro. Y el 24, el pueblo argentino va a marchar seguramente pidiéndole a ese Congreso que no convalide un presupuesto de ajuste, de hambre, de exclusión. El pueblo argentino va a manifestarse el 24 y va a quedar ahí muy claro qué peronismo, qué representantes de qué partidos se animan a decirle a Macri, por este camino no. Hay otro camino posible que justamente es dejar la timba financiera y es volver a la Argentina del trabajo y el empleo. Muy bien, gracias a los cuatro. Gracias, Jonás, gracias, Juan Carlos, gracias, Santiago, gracias, Victoria. Y quédense aquí en minuto a minuto porque en instantes nada más, exactamente, ¿cuánto? 2 minutos. Aquí, Gabriel Mariotto, el ex vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, aquí, mano a mano.